Listo. Vamos entonces a comenzar, hermanos, con este tema que habla sobre la niñez de Jesús. Yo me voy a tomar el atrevimiento, pastor, y le voy a tomar prestado el versículo con que usted abrió la Sociedad de Jóvenes, que es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo es sumamente importante Amén. para todos, porque con este versículo nosotros nos damos cuenta que hay que instruir al niño desde sus inicios, porque aun cuando ya fuera adulto, así no se va a apartar del Señor. Yo creo que nosotros coincidimos cuando yo les digo que Jesús fue y ha sido una verdadera bendición para el mundo. Y aunque poco se ha dicho en las Escrituras, que se hable sobre la niñez de nuestro Salvador, la hermana Elena G. de White, en sus escritos, El deseado de toda la gente, en su capítulo 7, a partir de la página 47, sí nos habla sobre este tema, permitiéndonos así tener una perspectiva un poco más completa sobre esta etapa tan importante en la vida de cualquier persona. Ahora bien, entendiendo la importancia y el gran impacto que Jesús ha tenido en nuestras vidas, no podría yo explicarle en este momento cuál sería el motivo por el cual no hay mucha revelación sobre la niñez de Jesús en las Escrituras. Pero me gusta pensar que la Biblia no menciona estos temas no porque no sean importantes, no porque no hayan sido importantes, sino porque Dios espera que nosotros nos concentremos en su ministerio y en el porqué de su venida a nosotros y el porqué de su sacrificio. Esto nos dice que al igual que Jesús, todos nosotros tenemos un propósito en este mundo, en el transcurrir de nuestra vida. Porque qué triste e inútil sería venir solo de paso, ¿no les parece? Vivir sin pena ni gloria. Yo no concibo a Dios solo creándonos por crearnos. Sabemos que Dios no hace nada al azar. Por tanto, como todo en su creación tiene un propósito, nosotros también debemos tener uno. Solo que debemos descubrirlo. Y para ello debemos estar conectados emocional y espiritualmente con el Padre, así como Jesús lo hizo a temprana edad, revelándosele en ese momento como ser humano quién era y cuál fue su propósito, cuál era su propósito en esta tierra. Todos los que para este momento hemos tenido la gran bendición de ser padres, sabemos que hacemos planes y proyectamos la vida de nuestros hijos en un futuro. Y en este sentido, nos preguntamos cómo podemos hacer nosotros para que ellos sean lo que nos hemos imaginado que van a ser. Hacemos grandes planes, esperamos grandes cosas de ellos. Y así es nuestro Padre que está en los cielos para con nosotros. Él ha hecho planes para con nosotros. Interviene en nuestra vida de diferentes formas para que lleguemos a ser lo grande y lo importante que Él espera que nosotros seamos en esta vida. Si nosotros no nos conectamos con el Señor desde un inicio, desde nuestro inicio, es posible que vivamos toda nuestra vida sin saber qué Dios quiere de nosotros, sin saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que debemos procurar que nuestros hijos se encaminen desde temprana edad para que el Señor los acompañe desde tempranito y mitigar así, de alguna forma, el riesgo que tenemos en transitar por este mundo. Pero si no lo hemos hecho, tranquilos, ¿ok? No hay problema. Si algo nos hemos aprendido a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es que nunca es tarde para que nosotros nos arrepintamos y encaminémonos a sus pasos, hacia su dirección. Solo debemos quererlo, debemos solicitarlo, debemos pedirlo. Debemos tomar la iniciativa de avanzar, ir hacia nuestro destino y esperar su llamado para que nos indique qué es lo que debemos hacer. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la vida de Pablo, en Hechos 9:6, que nos dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Debemos levantarnos, debemos tomar la iniciativa de empezar, ir a la ciudad, o sea, ir hacia nuestro destino, ¿ok? Y entonces esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que Dios nos revele en su momento qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros. Ahora, retomando otra vez la niñez de nuestro Salvador. En los días en que María estaba encinta, ¿ok? Salió un edicto del emperador romano Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado en su ciudad natal. Por tanto, María y José tuvieron que caminarse desde Galilea hasta Belén para ser empadronados. Pero cuando estuvieron allá, a María le llegó el momento del alumbramiento. Fíjense que Jesús, siendo hijo de Dios, rey de reyes, señor de señores, él pudo haber nacido en una cuna de oro, pudo haber nacido en un gran reino y haber aprovechado toda la riqueza de este mundo para cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Pero en cambio, dándonos una lección desde su nacimiento, vino de la forma más humilde que se pueda venir a este mundo. Vino en un pesebre, que inclusive era prestado, solo con sus padres, sin nadie que estuviera con él en ese momento, sin riquezas, sin palacios, ni adulaciones, sin honra y sin gloria. Esto nos demuestra a nosotros que aún viniendo de situaciones de calamidad y de austeridad, se pueden hacer grandes cosas y marcar la diferencia, si es que nosotros decidimos vivir una vida con Cristo. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Luego, conforme a la ley de Moisés, a los 8 días de nacido fue llevado al templo para su presentación, cumpliendo con los ritos sagrados. Esto lo podemos encontrar en Lucas 2, a partir del versículo 21. Y se le puso por nombre Jesús, que fue el nombre que el ángel le había dado a María, para que le pusiera al niño que iba a nacer, que significa Salvador. Esto también lo encontramos en Lucas 1, a partir del versículo 26. También aconteció que cuando Jesús nació, fueron ante Herodes unos magos preguntándole el lugar del nacimiento del rey de los judíos. A lo que Herodes, al escuchar esto, se turbó, se preocupó, ¿ok? Le molestó. Y le dijo que después de indagar un poco con ellos cuál era todo eso del rey de los judíos, le dijo que fuesen a averiguar dónde estaban para que él también pudiera ir a adorarle. Pero los magos, después de haber visto a Jesús en su nacimiento y de haber presentado sus ofrendas, les fue revelado por un sueño que no volviesen a Herodes. Entonces ellos regresaron a su casa por otro camino. Eso también lo encontramos en Mateo 2, a partir del versículo 1. Herodes se enfureció en ese momento al enterarse que había sido burlado y mandó a matar entonces a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Pero José había sido revelado la noche anterior a través de un sueño por un ángel del Señor que tomara al niño y a su madre y se fuera a Egipto y se mantuviera allá hasta nuevo aviso. Y así lo hizo. Él cumplió lo que el Señor le había mandado a decir. Luego de que Herodes murió a los años, otro ángel le reveló que debía retornar a Israel. Y camino a Israel, entonces escuchó que Arquelao, que era el hijo de Herodes, era quien estaba reinando, por lo cual tuvo temor, y entonces se desvió a Nazaret, donde se estableció. Ahí vivieron en las montañas, en un pueblo pequeño que era la ciudad de Nazaret. Vivió entre los pobres, conociendo y padeciendo todas las mismas necesidades que ellos tenían. Por lo que el Señor comprende al hombre, lo que el hombre siente bajo esas necesidades del mundo. La palabra nos dice también que él fue creciendo en sabiduría y gracia. En Lucas 2:40 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en Lucas 2:52 nos añade algo adicional, nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense que dice que no solo halló gracia ante los ojos de Dios, sino que también halló gracia ante los ojos de los hombres. Porque es que Jesús tenía una mente despejada, activa, él era perspicaz. Y aunque daba pruebas de sabiduría y conocimiento superior para su edad, su conducta seguía siendo humilde. Él era sencillo, era infantil, porque era un niño.
Sin embargo, su carácter era marcadamente diferente, ya que él mostraba gran mansedumbre y en sus intenciones, en sus acciones, siempre estaban presentes y estaban listas para servir a los demás. Era presto al servicio hacia los demás. Él era paciente, siempre decía la verdad. Y aún siendo firme en asuntos que de rectitud moral, él nunca dejó de ser amable y cortés, incluso con aquellos quienes no lo eran. Fue como un rayo de sol. Era inspirador para aquellos quienes tuvieron la suerte de haber compartido con él. Él era benévolo, era atento con los ancianos y con los desafortunados. Incluso era gentil hasta con los animales. Entonces imagínense todas las bondades que tenía Jesús en su corazón, las cuales nosotros debemos imitar, ¿no? Ahora, hablemos un poco de su crianza, que es la piedra angular en la vida de una persona. Y es aquí donde nosotros como padres tenemos que tomar ejemplo de ello, ¿no? María fue una mujer muy espiritual y estaba comprometida con el Señor. Por eso Dios la escogió sobre todas las demás mujeres de la tierra, para que gestara a su hijo, ¿ok? Pero no fue solo por el hecho de haber sido virgen, porque en aquel entonces las mujeres solteras tendían a ser vírgenes, porque si no podrían ser despreciadas al casarse. Si no, recuerden que José quiso dejarla en secreto, sino que fue por revelación de un ángel cuando le informó del milagro del nacimiento del niño que esperaba María, que él continuó con ella. Sino que Dios la escogió, además, por su carácter puro, porque ella era honesta, era sincera, era dócil, era obediente y era temerosa de Dios. Fue ese carácter lo que hizo que el Señor Jesucristo quisiera de la forma como lo hizo, porque ella estaba tocada por el Espíritu Santo. María crió al Hijo de Dios para que por la gracia del Señor se cumpliera el propósito que Dios le había encomendado. No debe haber sido fácil para María. Yo me imagínense cómo habrá sido su vida enseñándole a Jesús las maravillas de la creación cuando él fue el arquitecto. Imagínense enseñarle las leyes divinas cuando son sus reglas las que nosotros seguimos. Imagínense a María orándole a Dios, esperando que escuche sus plegarias cuando Jesús vivía físicamente bajo su techo. Incluso comía la comida que ella preparaba con sus manos. Yo creo que en verdad debe haber sido un poco extraño para ella, aunque debe haber sido algo supremamente maravilloso, ¿no? Haber podido vivir eso. En la época de Jesús, los padres cuidaban mucho la educación de sus hijos y las escuelas estaban estrechamente relacionadas o ligadas con la sinagoga, con los lugares de culto. Los maestros eran rabinos, doctos, eran muy instruidos, pero lamentablemente sabemos que ellos habían descuidado la palabra, le habían dado mayor importancia a las costumbres ceremoniales que a mostrar al amor bondadoso del Señor. Estaban más preocupados de la forma que del fondo. Descuidaron la enseñanza más importante, que es hacer crecer al espíritu y nos da esa conciencia del gran amor que tiene Dios para con nosotros. Cristo no fue a esas escuelas porque muchas veces no se enseñaba la palabra de Dios, sino que habían doctrinas humanas que en ocasiones eran hasta diferentes de lo que se le había instruido a través de los profetas. María, guiada por el Espíritu Santo, crió y educó a su hijo ella misma, enseñándole a leer y a escribir a través de las Escrituras, mientras lo ilustraba con el amor y el verdadero cariño que sentía Dios hacia nosotros. Es por lo que la hermana Elena nos recomienda cuidar y velar la educación de nuestros hijos, preferiblemente educándolos en casa antes de incurrir en el riesgo de que se contaminen en el mundo. Y ojo, con esto no quiero decir que no debemos mandar a nuestros hijos al colegio, a las escuelas, ni tampoco quiero decir que no deben ir a las iglesias. Lo que quiero decir es que debemos estar atentos a cuáles son las enseñanzas que reciben nuestros hijos. Debemos involucrarnos en su aprendizaje. Inclusive algunas iglesias pueden ser una mala influencia cuando no estamos en la verdadera iglesia del Señor. Esto es un mensaje para nosotros los padres y también para aquellos que esperan algún día ser padres. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor,
Él va a mandar su espíritu para que nos guíe en cómo criar a nuestros hijos. Va a abrir nuestros ojos al peligro de enviarlos a lugares que no son apropiados y va a expandir nuestras mentes sobre el conocimiento que debemos impartir a nuestros hijos. Yo siento a las iglesias que son como las universidades. Nosotros vamos a las universidades para que nos enseñen a ser profesionales, ¿ok? En aquello que nosotros queremos ser, en aquello que nosotros deseamos ser. Pero lamentablemente, aunque nosotros en la universidad vemos una materia que se llama ética profesional, eso pasa a no ser más que un mero requisito académico, ¿ok? Por eso es que esta parte tan importante de nuestra vida, que nos define como persona y por quiénes nosotros nos vamos a convertir en un futuro, no nos las da la universidad. Y en nuestro caso tampoco nos las va a dar la iglesia. La iglesia nos refuerza ese aprendizaje. Pero esa enseñanza viene de casa, viene del hogar, de lo que nosotros aprendemos y vemos en nuestros hogares. Es de la conexión familiar que nosotros logramos mantener a través del tiempo con el Señor. La iglesia nos enseña y nos explica la palabra del Señor, nos aclara nuestras dudas, abre nuestras mentes, nos profesionaliza en nuestra parte espiritual, pero no nos puede hacer una mejor persona, no nos puede hacer una persona digna ante los ojos del Señor. Esa enseñanza está conferida a los padres y el éxito o fracaso de nuestros hijos en su carácter y en su ética es nuestra responsabilidad como padres. Y de eso debemos dar cuenta nosotros algún día al Señor. Por eso es que debemos prestarle mucha atención a esa parte. Cuando fue su momento, Jesús comenzó a trabajar con su padre, con su padre terrenal, José, en su oficio de carpintero. ¿Okay? Con lo cual se ganaban el sustento diario. Pero Jesús, lo más importante es que Jesús no dejaba tiempo ocioso, sino que él ocupaba todo ese tiempo libre que él podía tener, ilustrándose sobre las maravillas de la creación, estudiando las plantas y sus propiedades, estudiando a los animales, estudiando los astros y todo cuanto veía en la naturaleza. Incluso los escritos de la hermana Elena nos comentan que los santos ángeles acompañaban a Jesús y lo ayudaban a entender y a comprender las maravillas de su mundo alrededor, de todo lo que él veía a su alrededor. Cada año José y María iban a Jerusalén a las fiestas de las Pascuas, pero cuando Jesús tuvo 12 años, lo llevaron consigo, como era la costumbre. Cuando los niños cumplían 12 años, entonces acompañaban a sus padres a las fiestas de las Pascuas. Nazaret estaba más o menos como a unos 100 kilómetros de distancia de Jerusalén, y como ellos iban caminando, iban en burros, en bueyes, entonces se tardaban algunos días en llegar. Era una época muy hermosa porque era primavera, era época de primavera. Yo me imagino que todo estaba floreado, las aves cantando. Así que el trayecto me imagino que debe haber sido algo realmente agradable, no debe haber sido pesado. Además, durante el viaje, los padres les iban relatando a sus hijos las maravillas que el Señor había hecho por Israel en tiempos pasados. Y iban cantando cánticos de alabanza y oraciones al Señor. O sea, que todo eso debe haber sido algo muy hermoso, todo ese proceso de ir hacia la ciudad de Jerusalén. En los días de Cristo, el pueblo se había vuelto un poco indiferente y formalista, ¿okay? En cuanto a lo que se refería a los servicios que se ofrecían al Señor. Estaban más preocupados incluso por sus placeres que por agradar a Dios. Pero esa no era la actitud que tenía Jesús. Él sí se preocupaba realmente y ponía en primer lugar a Dios. Ahí cuando estuvo en el templo y vio el sacrificio que hacían con el cordero, entonces en ese momento le fue revelado por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que él era ese cordero y que él iba a ser sacrificado por todo el destino de la humanidad, por todos nosotros. Con estos pensamientos en mente, Jesús sintió la necesidad de quedarse en el templo. Y cuando sus padres se fueron para ir de regreso a su casa, no le encontraron, ellos no le vieron, pero bueno, mientras iban de regreso no se preocuparon porque pensaron que a lo mejor estarían con amigos, con familiares, y siguieron su rumbo de regreso a casa. Pero al detenerse y cuando acamparon, al final de la primera noche, notaron que Jesús no estaba, que Jesús no aparecía, y entonces comenzaron a preguntarlo en todos lados, con los familiares, con los amigos, y nadie había visto a Jesús. ¿Okay?
Así que se angustiaron. Se angustiaron porque ellos recordaron que en su infancia Herodes había tratado de matarlo y tuvieron miedo de que algo malo le hubiese podido suceder y entonces rápidamente regresaron a Jerusalén. Estaban angustiados y regresaron, pero no fue sino hasta el tercer día cuando pudieron ubicar a Jesús. Yo me imagino que fue el primer día yendo, cuando se dieron cuenta que no estaba, entonces se tomaron otro día en regresar, aunque deben haber venido, me imagino, a toda carrera, todos apresurados, se tomaron otro día y entonces en el tercer día siguieron buscándolo cerca del templo hasta que lo ubicaron. Y aunque cuando lo lograron ubicar, se alegraron de verle. Ellos se sorprendieron porque lo encontraron sentado con los rabinos más instruidos del templo. Estaba intercambiando impresiones sobre la interpretación de la ley. ¿Okay? Y ellos estaban maravillados de la sabiduría que mostraba Jesús y su capacidad de interpretación de la ley. María lo reprendió, María lo llamó y lo reprendió, como se nos muestra en Lucas 2, 48 al 49. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? Si sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ellos no entendieron en ese momento lo que Jesús les había querido decir, como nos lo muestra en Lucas 2:50, decía, mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Pero aunque no lo entendieron, la palabra nos dice que María guardó sus palabras en su corazón, ¿okay? Y siempre las tuvo presentes. Habían sido negligentes y descuidados, y aunque amaban profundamente a Jesús, habían olvidado que habían venido al mundo con un propósito, y que ese propósito, cuando viene de Dios, no puede olvidarse. Debe abordarse constantemente, con diligencia, para que la voluntad del Padre sea hecha conforme a sus designios y no a los nuestros. Pero antes de que nosotros seamos críticos con María y con José, atacando un poco la responsabilidad que tuvieron por haber dejado botado a Jesús en Jerusalén, vamos a reflexionar un poco sobre nosotros mismos. ¿Okay? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado olvidado a Jesús mientras seguimos nuestro camino? Eso nos pasa cuando olvidamos que Dios tiene un propósito en nuestra vida y comenzamos a caminar nuestros caminos conforme a nuestra voluntad. Nosotros tenemos libre albedrío, pero también debemos recordar que con ella vienen las consecuencias de la desobediencia, de nuestra negligencia, de nuestro descuido, de nuestro abandono. ¿Okay? Otra cosa importante que el Señor hacía cuando era niño era que el Señor ayudaba en las tareas de la casa. Él aportaba su tiempo en colaborar con agrado con sus padres de la forma que le fuera posible. Cuando tuvo la edad, ya como les había comentado, él aprendió el oficio de su padre para ayudarlo al sostén diario, ¿no? al sustento diario. Pero lo más interesante es que todo cuanto hacía Jesús, él lo hacía bien, porque lo hacía con amor, lo hacía con interés. Él era perfeccionista, incluso en el manejo de las herramientas, y procuraba hacerlo de la mejor forma posible. En esto el Señor también nos deja otra enseñanza, que nosotros debemos ser diligentes y debemos ser esmerados en lo que sea que hagamos. No dejemos tiempo ocioso que pueda dar cabida a malos pensamientos, sino que debemos ocuparlo en cosas productivas, en cosas productivas que sean en beneficio propio y en beneficio de los demás. Porque el ocio trae consigo malas influencias y debilita nuestro carácter. Los niños, así como lo hizo Jesús, deben apoyar a sus padres en casa, ocupándose de realizar tareas que puedan aliviar un poco la carga de la familia. Los hijos que oran así van a salir de casa para poder beneficiar a otros. Porque esos niños que hacen lo bueno para agradar a Dios van a ser provechosos en la sociedad. Constantemente Satanás está buscando o estuvo buscando en Jesús cosas para que él pecara, situaciones, creando situaciones y no sé, haciendo cosas para que Jesús pudiera pecar. Y él así de esa manera poder entonces acabar y exterminar el plan de salvación.
pero debemos dar gracias a Dios que Jesús fue fuerte y se mantuvo en comunión con el Padre en todo momento. Pudo siempre resistir a las tentaciones y a las provocaciones. Y Jesús como niño estuvo siempre sujeto a sus padres, honrando así los mandamientos. A veces nos preguntamos por qué a la gente buena le ocurren cosas malas y en cambio a la gente mala pareciera como prosperar e irles bien en esta vida, ¿verdad? Verán, en primer lugar, nosotros no debemos perder de vista que Dios no orquesta cosas malas. Eso es lo más importante. Eso proviene del maligno. Pero lo que Dios sí hace es que puede hacer grandes cosas partiendo de esas situaciones horrendas y desastrosas que puedan ocurrir en nuestra vida. Lo segundo es que a veces Satanás le facilita las cosas para algunas personas, porque él necesita gente que haga su trabajo. Pero no se dan cuenta que todo eso es momentáneo. Ellos están como en una habitación muy confortable, con puertas abiertas, ¿okay? Con todas las cosas hermosas que pueden desear en esta vida. Pero lo que no se dan cuenta es que un día esa puerta se va a cerrar de golpe. Y entonces todo a su alrededor va a cambiar de forma drástica y en una forma terrorífica. Y en ese momento ya va a ser tarde. Y es cuando se van a dar cuenta que ya no hay nada que hacer. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este momento que no esté conforme a las enseñanzas del Señor? Reflexionemos en nuestras vidas y en la crianza que estamos dándole a nuestros hijos. Y aquellos aún que tenemos la oportunidad de corregir sus caminos, pues hagamos los cambios necesarios sin dilación, confiando en la guía del Espíritu Santo para llevarlos como Cristo se crió, que es la mejor manera que nosotros podemos llevar a nuestros hijos. Podrías decirme, bueno, pero ¿cómo puedo yo tener la guía del Espíritu Santo? Entonces ahora yo les pregunto, ¿no fue María una persona igual que nosotros? Entonces, ¿por qué ella sí pudo tenerlo y nosotros no? Solo debemos hallar gracia ante los ojos de nuestro Dios. Y así como lo hizo María, el Espíritu Santo va a ser enviado en nuestro auxilio. ¿No fue esa la promesa del Señor? Entonces, con fe y con confianza en la palabra que el Señor nos dio, hagámonos dignos del Señor, hagámonos dignos para que seamos bendecidos y así nuestros hijos aprovechen todas esas bendiciones. El Señor Jesús nos dio ejemplo y testimonio con su vida, en toda su vida y su ministerio, desde su nacimiento hasta su muerte, en cosas triviales y cotidianas, como en cosas importantes. Es por eso que Jesús debe ser nuestro reflejo, debe ser nuestro espejo, debe ser esa inspiración que nosotros debemos tener, debe ser a quien nosotros debemos emular para que logremos ser grandes. No solo en este mundo, sino en el reino de los cielos seremos considerados grandes. A los niños quiero decirles, sigan el ejemplo de Jesús, sean diligentes en lo que hagan, sea lo que sea que hagan, háganlo bien, háganlo con cariño, con agrado, colaboren en las tareas de la casa, aliviando las cargas en la familia, procuren siempre respetar y honrar a sus padres, ¿ok? Así como deben dar gloria al Señor en todo y por todo lo que hagan. Todo aquello cuanto ustedes hagan, siempre pregúntense, ¿esto le agrada al Señor? Si la respuesta es sí, entonces sigan adelante, prosigan con lo que están haciendo. Si la respuesta es no, entonces saben que deben dejarlo de un lado y olvidarse de ello definitivamente. Y en la vida siempre van a encontrar oportunidades diferentes y nuevas oportunidades de cómo hacer las cosas. Probablemente mucho más fáciles e incluso algunos podrían considerarlas hasta más divertidas. Pero hagámonos la pregunta, ¿agrada eso al Señor? Esa es la pregunta clave que nosotros debemos hacernos y la que nosotros debemos tener en nuestro corazón para saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo correcto. La paz del Señor y la misericordia del Señor esté siempre con nosotros y nos ilumine en nuestro andar, llenándonos con sabiduría para que guíe a nuestros hijos en su camino y a ellos los ilumine para que sepan hacer lo correcto
y solamente hagan lo que le agrade al Señor como lo hizo el niño Jesús. Que la paz del Señor esté con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias.